Muy buenas tardes. Saludo a todos los presentes y agradezco a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Bienvenidos todos. Tengo el honor de estar acompañada del licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo, presidente de la Fundación Lex Pro Humanitas y de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos. El maestro Abraham Manilla Contreras, director general de Lex Pro Humanitas. Bienvenido. Brenda Telles Torres, representante de la Asociación Civil Floreciendo con Dignidad. Y Beatriz Calzada Pacheco, secretaria de Vinculación Gubernamental, Social y Política de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos. Bienvenida. Estamos reunidos con la intención de dar a conocer que mañana martes 8 de marzo presentaré ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma al Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de penalizar la violencia obstétrica y esterilidad provocada. Esta iniciativa fue elaborada en conjunto por la Fundación Lex Pro Humanitas, la Asociación Civil Floreciendo con Dignidad y la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos. Gracias a sus esfuerzos y dedicación, han logrado presentar iniciativas con el mismo fin en el Senado de la República, así como en los estados de Morelos y Puebla. Quiero comunicarles que es un honor para mí darle voz a estas organizaciones y ser el medio para materializar en el Congreso de la Ciudad de México su trabajo a favor de un país libre de violencia de género. Aprovecho la ocasión para informarles que esta propuesta ya la habíamos presentado en la primera legislatura del Congreso Capitalino. Desafortunadamente no fue dictaminada. Sin embargo, en esta ocasión estoy segura que contaremos con el apoyo de mis compañeras y compañeros diputados de nuestra capital para que mantenga un espíritu garantista que siempre la ha caracterizado. Gracias al trabajo de la sociedad civil organizada, en el Parlamento de la Ciudad de México, hoy tenemos la oportunidad de abonar a la lucha que se ha emprendido para erradicar las desigualdades estructurales que se viven en nuestro país por motivo de género. Presentaré esta iniciativa en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como una forma de contribuir a la lucha de las mujeres para alcanzar la equidad y erradicar la violencia a la que estamos expuestas. Que este 8 de marzo sea una oportunidad para asumir compromisos institucionales que sumen a la construcción de una ciudad más justa, libre y sorora. Sin más, me gustaría darle el uso de la palabra a nuestros invitados para que nos platiquen sobre el contenido y motivos de la presente iniciativa. Procedo a darle la palabra al licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo, presidente de la Fundación Lex Pro Humanitas y de la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos, líder del proyecto. Buenas tardes y agradezco su presencia a todos los medios de comunicación y en especial a nuestra amiga la diputada Leticia por darnos voz a este esfuerzo que ya tenemos algunos años enarbolando la bandera en contra de la violencia obstétrica y de la esterilidad provocada. Como ustedes saben, este tipo de violencia afecta a todas las mujeres de nuestro país. No hay algún extracto que se salve, pues incluso las personas que tienen mayor grado académico o incluso las personas que tienen posibilidades económicas también han sido víctimas de este tipo de violencia. Por eso es que nosotros incluimos en la definición del tipo penal tanto a personal administrativo como personal paramédico, médico, de enfermería,
de hospitales públicos y privados. Pero quiero empezar haciendo énfasis en que no se trata solamente de una violación flagrante al artículo 4 constitucional, en el cual se establece que todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho al acceso a la salud, sino que también estamos hablando de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención de los Derechos del Niño, de la Declaración de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud, y por supuesto la Ley General de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. ¿Por qué hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Porque es precisamente la violencia obstétrica una violación a diversos derechos, como es el derecho a la vida, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a la reparación integral del daño y el derecho a la igualdad. Pero también cuando se trata de violencia obstétrica cometido con mujeres que pertenecen a algún grupo étnico, también hablamos del derecho a no ser discriminados. En nuestro país, lamentablemente, según las encuestas referenciadas del ENDIRE, que genera precisamente el INEGI, se establece que más del 35% de las mujeres en nuestro país han sido víctimas de algún tipo de maltrato durante el embarazo, parto y puerperio. Pero también es importante decir que no es un asunto nuevo. Ya en el 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 9º informe periódico de México, ya nos hace algunas observaciones en la cual en el apartado 41 nos dice: el comité reitera las preocupaciones que manifestó previamente y toma nota de los esfuerzos del Estado para fortalecer y armonizar la Ley General de Víctimas en los planos federal y estatal en relación con el aborto en casos de violación, así como de la adopción de Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y también nos aclara puntos muy importantes, como es las denuncias de actos de violencia obstétrica por parte del personal médico durante el parto, las tasas desproporcionadamente altas de mortalidad materna entre las mujeres de comunidades indígenas y las denuncias de esterilización forzada de mujeres y niñas y el acceso limitado a los servicios de salud reproductiva, en particular para las mujeres y las niñas con discapacidad mental y de otra índole. Asimismo, también observa y recomienda que se armonicen las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y garantice el acceso efectivo a la justicia y a las medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de violencia obstétrica. Pero además, en el 2017 también, respecto de la violencia obstétrica, en el Sistema Nacional de Salud, el 31 de julio de 2017, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también hacen hincapié en este tema y hablan sobre una modalidad de la violencia institucional y de género cometida por prestadores de servicios de la salud por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, que le genere una afectación física, psicológica o moral que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido, derivado de la prestación de servicios médicos, abuso de medicalización y patologización de procedimientos naturales, entre otros. Es muy importante hacer hincapié que solamente en 5 estados de la República existe este tipo penal, hablando de Veracruz, Guerrero, Chiapas, Estado de México y por supuesto Puebla, que es una iniciativa muy parecida a la que estamos presentando para nuestra Ciudad de México. Al respecto, quisiera hacer hincapié en que la violencia obstétrica es muy, muy poco denunciada. Tiene un rango de cifra negra, que es todos los casos que suceden, que no se denuncian, mayor al 95%. Es de imaginarse, y de hecho a nosotros nos consta como Fundación Lex Pro Humanitas, que esta cifra se incrementó durante la época de pandemia precisamente porque los centros de salud, los hospitales se veían rebasados por la atención de las personas contagiadas por COVID-19 y que eso implicó
que ante esta sobresaturación de los hospitales se le negara la atención médica a las mujeres. Pero además también es importante, y a continuación voy a leer cómo quedaría la redacción del delito, pero es importante hacer hincapié en que la violencia obstétrica va desde la humillación y denigración por los maltratos verbales del personal de salud hasta los casos de mayor gravedad en los cuales se le somete a una mujer a una cesárea sin su consentimiento informado. También se refiere a la sobremedicalización, que significa cuando quieren inducir el parto natural, pero se exceden en la medicación y el efecto es completamente contrario, es decir, lejos de haber dilatación, se contrae. Y además, entre otros casos, cuando acosan a una mujer para llevar a cabo una esterilización, o en el peor, que también lo estamos incluyendo en esta iniciativa, cuando se lleva a cabo una esterilización, ya sea que pueda ser retroactiva, que se pueda arreglar o no, es decir, que sí, pues retroactiva, no se dice retroactiva, ¿cómo se dice? Reversible, que pueda ser reversible o no. Y aquí estamos estableciendo una penalidad desde los 6 meses hasta los 15 años. Obviamente, cuando se trata de la pérdida de vida de la madre o del producto o de ambos, estamos hablando de los casos de mayor gravedad, y también hay que hacer una aclaración que lamentablemente la violencia obstétrica se puede prevenir, se puede evitar cuando la atención médica es de calidad. Por lo tanto, también hemos dado cuenta nosotros como fundación que una gran parte de los casos de mayor gravedad de violencia obstétrica cuando se ha perdido la vida son casos, como lo acabo de mencionar, que se pudieran evitar, pero a la vez son casos que no son muy denunciables. Hacer también hincapié que esta iniciativa, lo va a hablar en un momento mi colega Fernando Manilla, tiene el nombre de Iniciativa Mildred por el caso de una bebé que perdió la vida en el Hospital de Gineco-Obstetricia de La Raza hace ya 3 años y medio, en el cual se negaron a practicarle la cesárea y la vida de Mildred se perdió en el vientre de su mamá por asfixia. Todo eso se pudo haber evitado. Quisiera hacer nada más mención de cómo quedaría la redacción para que también se conozca los alcances de lo que es la violencia obstétrica, y también hacer hincapié en que esta iniciativa es catalogada como la más novedosa en toda Latinoamérica respecto al tema de violencia obstétrica. Lo que vamos a hacer es el artículo 201 ter, y establece: la violencia obstétrica se configura por parte del personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o privadas cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio o en emergencias obstétricas, y en atención médica que se exprese en un trato cruel y deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo consecuencias como la pérdida de la autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido. Comete este delito el personal de salud que no atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto o puerperio o en emergencias obstétricas. 2. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo a través del uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 3. No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía cesárea sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 4. Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad. 5. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre a través de la negación a esta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer. 6. Fotografíe o grabe por cualquier medio el procedimiento de atención médica sin que medie el consentimiento voluntario de la paciente. 7. Ingrese, atienda
o intervenga durante la atención médica sin contar con la acreditación correspondiente, la justificación médica en el proceso o sin que medie el consentimiento voluntario de la paciente. 8. Violente a la mujer física, sexual o emocionalmente, incluyendo el maltrato verbal, durante el embarazo, parto o puerperio. 9. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. A quien ejecute las conductas señaladas en las fracciones primera, segunda, tercera y sexta, se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. Quien incurra en los supuestos descritos en las fracciones cuarta, quinta, séptima, octava, novena y décima, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y de 50 a 200 días de multa. En cuanto al artículo 251 bis, en el que mencionamos la esterilidad provocada, se establece: comete el delito de esterilidad provocada quien, sin el consentimiento previamente informado de la mujer, practique en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril. Al responsable de esterilidad provocada se le impondrán de 10 a 15 años de prisión y de 50 a 70 días de multa. Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se impondrá al responsable la suspensión del empleo o profesión de plazo igual al de la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, siempre que en virtud de su ejercicio haya resultado un daño para la mujer. Si el procedimiento de esterilización es reversible, se reducirá una tercera parte de la pena señalada. En ambos casos se le impondrá además el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, que incluirán los gastos de hospitalización y, en su caso, los gastos del procedimiento quirúrgico correspondiente para revertir la esterilidad y tratamiento médico. Como ustedes acaban de dar cuenta, una de las innovaciones que tiene esta reforma también es el de condenar a los infractores o a los presuntos delincuentes a reparar de manera integral el daño. Esto ya tiene otro tratamiento específico. Ahora bien, ya para finalizar, solamente decirle conminar a los compañeros legisladores de la Ciudad de México que le den la relevancia pertinente a esta iniciativa, pues, como lo acabo de mencionar, el 35% de las mujeres han establecido o han estipulado que han sido víctimas de violencia obstétrica o de algún tipo de violencia durante el embarazo, parto y puerperio. Cuando una mujer acude a los centros médicos o al hospital para llevar a cabo su parto o su atención, lo hace con toda la ilusión. Es un momento muy importante, quizá el más importante en la vida de las personas, y es triste, es preocupante, es indignante que, lejos de ser un momento especial, pues realmente sea un momento traumático para muchas, en los cuales al momento de recordar recuerdan cómo se les ofendió, cómo se les agredió y, en el peor de los casos, cómo tuvieron afectaciones físicas irreversibles, ya sea para sus bebés o para ellas mismas. Les cedo la palabra a mi compañero Fernando Manilla. Muchas gracias. Buenas tardes. Diputada, muchas gracias. Brenda. Okay. Nosotros en Lex Pro Humanitas defendemos víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas tanto por autoridades federales como del Foro Estatal. Es el caso de la violencia obstétrica. Las mujeres generalmente ocurren algunas instancias para tratar de hacer valer sus derechos cuando son vulnerados por estos profesionales de la salud. Sin embargo, se topan muchas veces con pared cuando quieren ejercerlos de manera penal. ¿Por qué? Porque no existe de manera penal, no está tipificada la violencia obstétrica en la Ciudad de México para que ellas puedan denunciar a estas personas. Existen quejas ante las comisiones estatales de derechos humanos, existen quejas ante el órgano interno de control y ante las comisiones médicas, pero no existe una denuncia penal que pueda hacer que ellas hagan valer efectivamente sus derechos cuando estos son vulnerados. La violencia obstétrica
puede ser interpretada como violencia física o violencia psicológica o sexual en algunos casos. La violencia obstétrica es un fenómeno aislado que ocurre de forma sistemática por algunos profesionales de la salud, tanto privados como públicos. Es por ello que esta iniciativa, al abarcar la parte penal, se enfoca en cualquier personal de la salud que cometa estas violaciones a derechos humanos. Es por eso la importancia que debe ser tipificada. En Lex Pro Humanitas sabemos que este tipo de violencia se expresa en falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante o un abuso de medicación, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos. La motivación que nos llevó a nosotros a colaborar, y le agradecemos la apertura a la diputada, es porque sabemos la necesidad de las personas, de las mujeres en este caso, para poder hacer valer esos derechos, porque no existe una tipificación, porque los asuntos que nosotros llevamos, como mencionaba Francisco, la iniciativa se llama Mildred. Nosotros, en 2018, acudió con nosotros una persona, se llama Mitzi Ramírez, la cual en el Hospital La Raza perdió a su bebé. Lo perdió no por negligencia suya, como se lo hicieron creer los mismos médicos, sino porque no le quisieron practicar una cesárea, porque no la pusieron a tiempo, porque no había quirófanos, porque no la atendieron, porque la dejaron sola, porque cuando se dieron cuenta el bebé ya no se movía. Por eso perdió la vida su bebé. Estaba a punto de nacer, ya estaba en término, era vivo y viable. Lo separaba nada más el vientre materno para poder nacer. Ella perdió la vida. Perdió la vida por una negligencia médica, perdió la vida por una violación a sus derechos humanos, en este caso por violencia obstétrica. ¿Ella pudo denunciar algún tipo de delito? No, no pudo. ¿Por qué? Porque no existe esa tipificación en la Ciudad de México. Se presentaron violaciones a derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no una denuncia penal. Esa es la motivación, una de las motivaciones que nosotros tenemos para poder colaborar y participar en esta iniciativa que sabemos y estamos seguros que va a trascender a nivel tanto estatal como en la parte federal, porque también está en el Senado de la República. Esa es nuestra motivación. Sabemos, no queremos nosotros criminalizar a los médicos con estas medidas, no queremos criminalizar a los profesionales de la salud, tipificando la violencia obstétrica. Sabemos que hay más deficiencias estructurales que no dependen de los médicos, pero nosotros creemos que con este tipo de medidas podemos ayudar a las mujeres a que ellas puedan ejercer sus derechos de una forma libre y con muchísima conciencia. Gracias, diputada, nuevamente por darnos esta oportunidad de colaborar con usted. Y también gracias a nuestras compañeras que están aquí presentes de las diferentes asociaciones que entre todos sabemos podemos llegar a buen puerto con esa iniciativa. Le cedo la palabra a mi compañera Betty. Buenas tardes. La Asociación Nacional de Economistas Politécnicos colabora con las iniciativas en favor de los derechos humanos y está a favor de erradicar la violencia en contra de las mujeres. La técnica al servicio de la patria, IPN. Gracias. Ahora le cedemos la palabra a la compañera Brenda Telles Torres. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En esta iniciativa, la que llamamos Mildred, y en el marco Día Internacional de la Mujer, buscamos y promovemos, en primer punto, a todas las mujeres como tú, como yo, y como las millones que existen en el país, que tomen la decisión de tener hijos o no, porque también es válido que esta misma elección sea libre y sea correspondiente únicamente a nosotras. Segundo punto, las que decidan tener hijos, tener derecho a recibir un trato adecuado en temas de salud, lo que incluye una atención digna, respetuosa durante el embarazo, posparto, así como no sufrir violencia ni discriminación y desde luego de ningún profesional de salud tome decisiones sin el conocimiento de la mujer. Por esto y más, esta iniciativa es de vital importancia en la vida de nuestra ciudad, pues sentará un precedente en el país, en esa pequeña gran lucha que es eliminar la violencia de género. En presentación de Floreciendo con Dignidad, AC, es un orgullo formar parte de esta iniciativa para garantizar que las mujeres víctimas de violencia obstétrica tengan acceso a la justicia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias
y bueno, que quede claro que es en el marco del Día Internacional de la Mujer que estamos presentando esta importante iniciativa. Muchas gracias a estas asociaciones civiles que han sido muy importantes con unas iniciativas de avanzada en los derechos humanos, muy importante para las mujeres. Son muy buenos aliados. Gracias a ustedes también por su asistencia a este lugar. Muchas gracias. Pues no sé si quieren. ¿Sí quieren hacer preguntas? Sí, mencionaban que anteriormente ya se había presentado esta iniciativa, sin embargo, pues ahora reiteran esta presentación. ¿Por qué creen que en su momento no fue aprobada? Bueno, la presentamos el año pasado. Lamentablemente la legislatura estaba muy rebasada de pendientes y lo que pasó es que no se alcanzó a dictaminar. De tal manera que esperamos que en esta ocasión, como lo estamos presentando con bastante tiempo y con apoyo de ustedes los medios, pues los legisladores sepan de esta iniciativa y sobre todo las comisiones correspondientes le den el tiempo pertinente para poderla aprobar lo más pronto posible, en virtud de que si ya hay 5 estados en los cuales ya se reconoce y hay 20 estados que ya incluyeron ese tipo de violencia en sus leyes generales de una vida libre de violencia para las mujeres, estamos seguros de que así será. De tal manera que también incluso estamos próximos a presentar también la iniciativa para que sea reconocida este tipo de violencia en la ley general de una vida libre de violencia de las mujeres. Sabemos que es un tema y también nos preguntamos por qué no le dan la importancia debida, y nosotros consideramos que es simplemente porque no se ha difundido lo suficiente que existe este tipo de violencia, que además esta violencia incluye a las otras tipos de violencia que ya están reconocidas, es decir, la violencia física, la violencia psicológica, entre otras tantas. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. ¿Consideran que será, o qué tan difícil será homologar el Código Penal Federal con estos 5 estados que ustedes ya mencionan? Ya está tipificado este tipo de violencia. Pues no debe ser difícil, lo mencioné hace un momento. Esta iniciativa que estamos presentando con apoyo de la diputada Leticia, que además no solamente es con su apoyo, porque también ella estuvo involucrada en los análisis, es considerada como la más novedosa de Latinoamérica. De tal manera en que esperamos que las demás legislaturas de los demás estados también hagan lo propio y armonicen sus leyes con la de Puebla, por ejemplo, que también es esta iniciativa, con la de la Ciudad de México, pero además la iniciativa que se presentó en el Senado de la República tiene la misma redacción. Entonces, una vez que ya forme parte del Código Penal Federal y de la Ley General de una vida libre de violencia de las mujeres, estamos seguros que los demás estados, los demás legisladores, sean de la bancada que sean, se van a sumar, porque aquí se trata de los derechos de todas las mujeres, no solamente de las mujeres que simpaticen con Morena, con el PRI, con el PAN, es de todas las mujeres y por lo tanto es hora de quitarnos esa falta de comunión, si se puede decir, de sororidad, y unirnos todos para que esto sea ley en toda la República Mexicana. Es todo, gracias. ¿Ningún otro? ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues muchas gracias. Muchas gracias de veras por esta entrevista, por este evento.